sonar, anunciando que Cristo viene. La luz de Cristo está llevando la iglesia arriba. Prepárate, hermano y amigo, porque esto se va a acabar. Prepárate, hermano y amigo, porque esto se va a acabar. Ay, que viene Cristo, ay, que viene Cristo, y su iglesia levantará. Ay, que viene Cristo, ay, que Cristo viene, ya pronto regresará. Su iglesia se está renovando, porque Cristo pronto vendrá. Preparada sin manchas ni arrugas para la boda celestial. Ay, que viene Cristo, ay, que viene Cristo, y su iglesia levantará. Ay, que viene Cristo, ay, que Cristo viene, ya pronto regresará. Prepárate, porque Cristo viene pronto. Señales se están cumpliendo, porque Cristo pronto vendrá. El fin ya se está acercando y viene el juicio final. Ay, que viene Cristo, ay, que viene Cristo, y su iglesia levantará. Ay, que viene Cristo, ay, que Cristo viene, ya pronto regresará. Despiértate tú que duermes, porque esto se va a acabar. Como ladrón en la noche, el Señor aparecerá. Ay, que viene Cristo, ay, que viene Cristo, y su iglesia levantará. Ay, que viene Cristo, ay, que Cristo viene, ya pronto regresará. Ay, que viene Cristo, ay, que viene Cristo, y su iglesia levantará. Ay, que viene Cristo, ay, que Cristo viene, ya pronto regresará. Ya pronto regresará, ya pronto regresará. Bendición, hermanos. Qué bueno poder saludarles a todos nuevamente, y prometí hoy que íbamos a dar un saludo a la obra, a la iglesia en Pan de Azúcar. Saludos a sus pastores y a nuestros hermanos también allá. Qué bueno poder saludarles a todos que nos permiten pues compartir este tiempo con ustedes. Y queremos tomar un tiempo para dialogar alrededor de la palabra del Señor y poder refrescar las bases que tenemos acerca de el Señor, de su venida, que en este tiempo se hace muy importante que nosotros estemos claros y no entrar en tiempos de confusión, de espanto, de miedo, sino que podamos estar firmes sobre la roca y en la palabra de nuestro Dios. Y como podrán ver, pues hoy tuvimos la bendición y la oportunidad de poder cortar el cabello. Que damos gracias a Dios también que nos libró del peso de la melena que teníamos. Bendiciones. El tema de hoy tiene que ver con el rapto de la iglesia, con la segunda venida del Señor. Y quisiera poner bases, como siempre les hablamos, para poder entrar en los minutos que tenemos a desarrollar el tema de la venida del Señor. Y para eso necesitamos que usted tenga su Biblia en su mano y que podamos trabajar en ella, revisarla, buscar juntos y que nuestra fe se fortalezca en la palabra de Dios. Qué bueno es Dios. Cuando hablamos de la venida de Dios o de Jesús, estamos hablando de una dispensación en particular, esos periodos de los tratos de Dios con los hombres, y es la dispensación de la gracia, esa gracia que todos escuchamos, que siempre oímos. Es un periodo de tiempo, una dispensación o un periodo de tiempo en el que Dios tiene un trato con la humanidad, y en este caso, en la dispensación de la gracia, Dios está tratando con toda la humanidad y confirmando la obra que hizo Cristo.
¿Cuándo comienza esta dispensación? Esta dispensación comienza con el advenimiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, como nos habla ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el día de Pentecostés, esta fiesta judía que se estaba celebrando. El Espíritu Santo viene sobre la iglesia en cumplimiento a lo que ya el Señor Jesús había hablado a sus discípulos en el Evangelio según San Juan, de que no los dejaría solos, que era necesario que Él se fuera, pero que no los iba a dejar solos, sino que le enviaría al otro Consolador, el cual estaría con vosotros y en vosotros, porque este Consolador, el Espíritu Santo, tomaría lo de Cristo y nos lo haría saber. Jesús lo anunció, y en el libro de los Hechos capítulo 2 se habla en aquel primer discurso del apóstol Pedro el nacimiento de la iglesia y el comienzo de esta nueva dispensación de gracia. Cuando Jesús está caminando por las calles de Jerusalén, en Galilea, lo que nos narran los evangelios, quiero recordarles una vez más, Jesús viene en cumplimiento de la ley, así que está hablando y se está manifestando, y lo que vemos allí es el cumplimiento de la ley. Jesús cumplió en sí mismo toda la palabra, toda la ley sin pecado. Pudo guardarse delante del Padre en obediencia. Así que Jesús, en los días de su ministerio terrenal, estamos viendo aún la dispensación de la ley, porque la gracia comienza con la venida del Espíritu Santo. Y esta dispensación termina con el arrebatamiento de la iglesia. Así que cuando la iglesia es levantada, da fin a esta dispensación y abre un espacio de tiempo a una nueva dispensación. Así que tenemos que tomar en cuenta la venida del Espíritu Santo y también el levantamiento de la iglesia. Ahora, ¿qué nos dice la palabra al respecto? Si estamos hablando que esta dispensación termina con el levantamiento, el arrebatamiento de la iglesia, y lo que nos habla Hechos en el comienzo de la iglesia, entonces quisiera invitarles a que busquemos en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, y vamos a ir viendo algunos pasajes que nos van a ayudar también a poder desarrollar este tema. Dice San Juan 14, voy a leer algunos versos. Verso 1 en adelante dice: no se turbe vuestro corazón, porque Jesús les viene hablando hasta el momento del capítulo 13. Jesús les está hablando de que va a ser entregado, de que es tiempo de que se va a cumplir en él el juicio del pecado, que va a ser sacrificado. Jesús viene hablándoles, y eso crea en los discípulos algún estado de tensión. Sus sentimientos empezaron a aflorar y Jesús les habla: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús le está diciendo: me voy a ir a preparar lugar para ustedes, porque en la casa de mi Padre hay mucho lugar. Es necesario que yo vaya primero a preparar lugar. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Desde el tiempo que Jesús está formando a sus discípulos y caminando con ellos, los está preparando para este momento. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cómo es aquello de que se va a tomar a sí mismo? Sí, porque una vez que hemos conocido al Señor y hemos rendido nuestras vidas a su señorío, la actividad del Espíritu Santo en nosotros empieza a reproducir el carácter de Jesús, de tal manera que cuando Cristo venga por su iglesia, no nos va a buscar en un registro público, no nos va a buscar en el tribunal electoral por el número de cédula.
Lo que Cristo va a levantar es su imagen en nosotros. Donde haya su imagen, ahí está un creyente siendo levantado. Y ese proceso es el que cumple el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que hay una preparación, hay un alivianamiento del pecado en nuestras vidas, hay una obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas, de una regeneración que Dios nos está preparando para el momento de su venida. Y es parte de la tarea que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y Jesús nos advierte que fue a preparar un lugar y que tiene también un lugar para nosotros allí. Bendito sea el nombre de Dios y que podamos vernos, amados, también en su presencia. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús nos introduce. Jesús nos fue a preparar el camino. Jesús nos envió al Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios empezara ese proceso de transformación en nuestras vidas. Siendo así, amados, que esto destapa una esperanza hacia su iglesia. Y hay también un llamado de Dios, hay una preparación del Señor para nosotros antes de su venida. Y tenemos que reconocer que hay un trato que Dios va a hacer nuevamente con Israel. Pero en este momento, en esta dispensación de gracia, Dios tiene un trato con toda la humanidad. Está esperando por nosotros, porque Cristo va a levantar a su iglesia, esa comunidad de creyentes. Y en Mateo 28, Jesús nos habla acerca de la esperanza de su iglesia, lo que Él espera ahora también de su iglesia. No solamente nosotros esperar en Él, sino lo que Él espera de nosotros como pueblo suyo, como su iglesia, como redimidos por la sangre del Cordero y como quienes lo han reconocido a Él como Señor y Salvador, justo antes de su venida. Y como decía alguien, nosotros podemos participar en el aceleramiento de la venida de Cristo. Porque el Señor nos dice en Mateo 28, nos da sentencia y nos da un mandato de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo y hacer discípulos de Él a todos los grupos humanos de esta tierra. Así que hay tareas definidas que el Señor nos marca. Antes de su venida, su iglesia debe estar ocupada. No asustada, sino ocupada. Ocupada en dar a conocer el nombre del Señor a los que le hemos conocido, dar a conocer su reino, de hacer discípulos a todos los grupos humanos, discípulos de Jesús, instruyéndolos, preparándolos con las palabras que nos han sido dadas por medio de las Escrituras, formando a la gente en el Señor. Y también lo que la iglesia está viviendo y lo que el Señor espera de su iglesia en este tiempo o antes de su venida es que empecemos a dar muestras de amor unos con otros, porque en eso el mundo conocerá que sois verdaderamente mis discípulos, dice el Señor en San Juan, cuando os améis los unos a los otros. Estos son temas que Dios espera ahora de nosotros como parte de su iglesia. Que le hablemos a las personas de su gran amor y de su obra, establecer su reino, que hagamos discípulos de Él, que nos amemos unos a los otros, pero con un amor fraterno, con un amor entrañable, con un amor de sacrificio también unos por otros, porque en eso el mundo va a conocer. Vamos a hacer un testimonio al mundo de que verdaderamente somos discípulos del Señor. Que Dios nos haya haciendo así. No podemos hablar de venida de Cristo, final de los tiempos, si la iglesia está divorciada de esta realidad y de lo que Dios espera para nosotros. Así que en medio de este tiempo creo que también hay un llamado a la atención que Dios nos hace. Y tengo una preocupación en estos días, porque he estado escuchando y recibiendo noticias, algunos consiervos que están tomando decisiones de quitarse la vida, y esto está siendo trágico, de hogares que en este tiempo
llamados a fortalecer la relación y el vínculo familiar, están teniendo conflictos también. Entonces pareciera como que al comienzo del nuevo escenario que tenemos con esta situación, esta crisis que estamos viviendo, la gente intentó aferrarse del Señor, agarrarse de Dios, empezar a poner en Él su confianza, pero no sé si fue realmente por pasión, por entrega o por emoción o por miedo tal vez. Pero al pasar el tiempo, ya casi un poco más de 60 días, empezamos a ver un relajamiento en esto, y quiero hacer un llamado a la atención, amados, a que no perdamos de vista lo realmente importante, porque Dios está buscando gente entendida en los tiempos, y nosotros tenemos que ser entendidos también de los tiempos. No basta con decir estamos en los tiempos finales, sino poder entender también qué Dios está esperando de nosotros como iglesia suya. Que mostremos amor los unos por los otros, y que también mostremos amor al prójimo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús lo habló en la parábola del buen samaritano, y nos mostró quién es nuestro prójimo. Es todo aquel que está alrededor de nosotros, y si no lo hacemos de manera genuina y sin esperar recibir nada a cambio, no queremos recibir nada a cambio, queremos servir al prójimo. Es lo que Dios está esperando de nosotros en este tiempo, y advierte y prepara a la iglesia. En Mateo 24 podemos ver el carácter de los hombres en los últimos tiempos, cómo se va manifestando ese carácter de los hombres en los últimos tiempos. Si usted puede ir a su Biblia y buscar conmigo en Mateo 24, porque podemos ver algunos versículos que aparecen ahí acerca de las señales antes del fin. Y note que dice antes del fin, porque Jesús está con sus discípulos reunidos y ellos están con muchas inquietudes. Y a partir del verso 3 ellos le preguntan: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo, del fin de esta era? Y Jesús les responde, inicia su respuesta diciéndoles: mirad que nadie os engañe, que nadie los engañe. Amados, nosotros hemos recibido una palabra clara, una formación clara, se nos ha compartido la palabra de manera clara, contundente, una doctrina sana, y me preocupa que cuando las cosas se aprietan un poquito, como que se nos olvida todo y nos vamos por la primera declaración de alguien o porque oí o vi. Amados, necesitamos estar fundamentados sobre la roca, porque si no, tenemos que recordar lo que Jesús habló en Mateo capítulo 7, al final del Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7, al final de todo el discurso del Sermón del Monte, dice que aquel que oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero si la oímos y no las hacemos, dice el Señor que seremos comparados como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y no queremos estar edificando sobre la arena, sino sobre la roca inconmovible de los siglos, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Mateo en el capítulo 24 nos recuerda esto: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Y resalto esta parte: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario, pero aún no es el fin. Todavía no es el fin. No se alarmen que aún no es el fin. Y si hemos aprendido y hemos sido instruidos en el Señor por su palabra, por sus pastores, por sus maestros, amados, tenemos que recordar que la iglesia será levantada y después de eso vendrá el inicio de la gran tribulación.
Así que lo que estamos viendo solamente es principio de dolores. Que no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, confíen en el Señor. Edifiquemos nuestra vida sobre la roca que es nuestro Dios y su palabra, Hacer un balance de nuestra relación con Dios en oración, en entrega, en revelación, en su palabra. Dedicar tiempo al estudio de su palabra. Dice el verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Solamente será principio de dolores. Y es lo que estamos viendo. Todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y para mí, lo que registra esta nota y el mandato de ese compromiso que tenemos con el Señor como iglesia, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Usted no se preocupe quién es el anticristo, ni cómo se llama y por dónde viene en este momento. Amado, ocupémonos en el Señor, ocupémonos en buscar al Señor y entender el tiempo que estamos viviendo. Y no dejemos de predicar a Cristo. La iglesia de Cristo no está detenida, avanza, crece y se mueve, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Mateo 24 termina y nos habla del carácter de los hombres en este tiempo final, entramos a ver lo que marca el capítulo 25. Y el capítulo 25, amados, son dos parábolas que nosotros necesitamos revisar. Es la parábola de las 10 vírgenes, haciendo alusión a que necesitamos estar preparados. Necesitamos estar preparados. No basta con hablar de que Cristo viene. No estamos en la tribulación. Hay señales de su pronta venida y eso significa que su iglesia será levantada. Y si usted donde está puede glorificar el nombre del Señor, hágalo con toda libertad. Porque el Señor habla que entonces el reino de los cielos será semejante a... Note que estas dos parábolas vienen después o en medio o al final de la conversación de Jesús con los discípulos, donde Él le habla acerca de las señales antes del fin. Todavía no es el fin. Y ahí introduce la parábola de las 10 vírgenes. Y nos habla que de las 10, 5 fueron prudentes y 5 fueron insensatas. 5 hicieron provisión, se prepararon. No solamente estaban esperando, sino que se prepararon a la venida. Y 5 fueron insensatas. Insensatas porque no hicieron provisión. Insensatas porque no se prepararon. Insensatas porque no fueron diligentes en poder entender el tiempo de su visitación. Y luego nos habla de los talentos, de que Dios nos ha dado talentos a todos. A unos le dio 10, a otros 5, a otros le dio 2, y cada uno hizo una parte con ello. Uno lo negoció, otro lo puso en los bancos, y otro no hizo nada, lo enterró. Y note que dentro de esta parábola el Señor dice, y después de mucho tiempo, después que le dejó los talentos, se fue, pero después de mucho tiempo regresó. Y cuando regresó el Señor, lo que primero que hizo fue pedir cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste? ¿Lo negociaste? ¿Lo llevaste a los bancos para generar algún tipo de recurso también? ¿O lo enterraste? No basta con decir, yo soy creyente porque yo en algún momento hice una oración. De hecho, necesitamos rendirnos al señorío de Cristo. No basta con repetir una oración o una exclamación de que soy hijo de Dios. Necesitamos rendirnos delante del Señor y empezar a vivir lo que Él espera de nosotros.
servirle al Señor, vivir para Él. Esto no significa que no habrá momentos de luchas o de pruebas, pero Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos da, a través del apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, nos da declaraciones allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y nos habla en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, nos dice el Señor, verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, están las trompetas de Apocalipsis, este es otro escenario, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Que se quede toda la tecnología y que se queden aquellos que andan indagando quién es el anticristo, de dónde viene y para dónde va. Nosotros esperamos en el Señor. Nosotros esperamos la venida del Señor. Y aunque la palabra nos marcó este acontecimiento, que después del arrebatamiento vendría la gran tribulación, la tribulación no está para la iglesia ni para el pueblo del Señor. Amados, esto está hecho para aquellos que van a quedar y para que nosotros podamos tener un conocimiento de la revelación del Señor. Así que estemos preparados, estemos listos. En Primera de Corintios nos dice también la palabra, en el primer libro, en la primera carta, del apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, así que como es apóstol a los gentiles, les está hablando a los gentiles ahora acerca de la venida del Señor, porque esta dispensación tiene que ver con toda la humanidad, con todo el mundo gentil. Y él, como apóstol a los gentiles, está trayendo la revelación de Dios a la iglesia en este momento, a ese pueblo. Y nos dice así en 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que todas esas luchas que hoy tenemos con nuestra naturaleza, amados, se van a quedar atrás. No habrá muerte, no habrá llanto, no habrá más dolor. Dios está para fortalecernos, para levantarnos y para llevarnos, amados, a su presencia. Debemos estar listos. Ocupémonos en la venida de nuestro Señor. Y quiero leer para finalizar, porque si esta dispensación comienza con la venida del Espíritu Santo y termina con el arrebatamiento de la iglesia, una vez que la iglesia sea levantada, pasaremos al tribunal de Cristo allá con el Señor, donde vamos a ser juzgados por aquello que hicimos o dejamos de hacer. Pero acá en la tierra se va a estar dando entonces ese periodo de la gran tribulación. Quiero invitarles a que vayan conmigo en la segunda carta del apóstol Pedro, que busquemos juntos en el capítulo 3. Quiero leer con ustedes del verso 3 al 9. Dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias o deseos desordenados de la mente, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, va a haber burladores, y seguro usted se los ha encontrado en algún momento. Diciéndonos dónde está la promesa de su venida, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo
Fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. No deje que nadie los mueva de su posición en el Señor. Ocupémonos en la venida de nuestro Señor, en estar preparados. Cristo viene pronto, Cristo viene por su iglesia y está más cerca que nunca. Padre, honramos tu nombre, Señor, y te bendecimos. Y que a través de este tiempo la fe de tu pueblo, la fe de tu iglesia sea fortalecida y sea cada día más fuerte el deseo y el anhelo, Señor, de que tú vengas por nosotros. Y como dice tu palabra, alentaos unos a otros con estas palabras: Cristo viene pronto. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, Dios me los bendiga a todos. Y nunca olvide que en Dios siempre hay algo más. Bendiciones, amados.